Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí, cumpliendo con todos ustedes, conforme a nuestra gran programación, tenemos presente a nuestro querido médico, el doctor Alejandro Hijuelos, oncólogo, muy conocido por nuestra casa, es miembro de nuestra junta directiva y ha querido con todos nosotros compartir este espacio en donde ustedes han tenido a bien darnos algunas preguntas frente a lo que es el cáncer. Entonces, tenemos aquí al doctor Alejandro Hijuelos, quien nos va a compartir en primera instancia quién es él. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestro llamado y por atender también el llamado de todas y cada una de las pacientes. Y los pacientes, porque tenemos 2 hombres en el grupo. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme y gracias a ustedes que me van a estar escuchando. Me llamo Alejandro Hijuelos, soy oncólogo clínico, soy cubano, me gradué en el año 86 de médico general, hice medicina interna y posteriormente hice oncología clínica, me gradué en el año 92 de oncólogo clínico. Llegué a Colombia en el año 95, comencé a trabajar en la Clínica Oliva de Seguro Social y después fui entrando a otros hospitales y clínicas. Actualmente soy el coordinador en el Hospital Universitario de Oncología Clínica y trabajo en otros centros que están incluso fuera de nuestro departamento, como es Copay. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que muy buena su explicación y más que suficiente como para darle la introducción a todo nuestro tema acerca de lo que es el cáncer, doctor. Y frente a la fisiología humana, ¿qué podríamos explicar nosotros? ¿Por qué ocurre el cáncer y qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es una proliferación anormal de células que se van multiplicando sin control en esa multiplicación van invadiendo estructuras vecinas. Algunas de ellas se van desprendiendo del sitio original, produciendo las metástasis. El cáncer es una alteración que al ir creciendo, al irse desarrollando, va a entrar a competir con la vida del paciente, así como también va a afectar, según el órgano donde se originó, las diferentes funciones que tienen estos sistemas. El cáncer, las causas del cáncer son multifactoriales. Algunos podemos relacionarlo con la dieta, quiero decir, en las pacientes que son obesos, que comen muchas grasas, carbohidratos, tiene que ver también con algunos factores genéticos. Así tenemos, por ejemplo, algunas poblaciones que van a estar más expuestas a cáncer, como es la población judía, mujeres con el cáncer, con algunos tipos de cáncer. El cáncer, otros factores también son el alcoholismo, el hábito de fumar, el sedentarismo, entre otros. Se discuten otros como van a ser los tóxicos, como van a ser las radiaciones ionizantes, pero en general son muchos factores los que tienen que ver con el cáncer. Doctor, y en esos términos, entonces podríamos decir que el cáncer es curable o no es curable, y si es genético o no. ¿Qué tanta influencia, por ejemplo, un familiar mío que tenga o haya tenido algún tipo de cáncer, esto también se me pueda generar a mí como persona? Ya. A ver, todos los cánceres son potencialmente curables. Depende de la etapa clínica que uno lo detecte, así como también del tipo de cáncer que sea. Para poner un ejemplo, tenemos por ejemplo un paciente con un cáncer de testículo que están dentro del grupo de los tumores germinales, donde con frecuencia vamos a ver que son metastásicos. Sin embargo, como ocurre igual que en los linfomas, son células que son muy sensibles a los tratamientos y uno puede, en un paciente que tiene una etapa 4, que se llegue a curar, aún así. Pero tenemos otro tipo de cáncer, como podría ser, por ejemplo, cáncer de pulmón, melanoma, donde no son tan sensibles a los tratamientos y cuando tienen enfermedad avanzada metastásica va a ser muy difícil controlarlo y estos pacientes definitivamente en un término de tiempo no definido ellos van a padecer por el cáncer. Ya. Doctor, en este grupo nosotros tenemos gran mayoría de mujeres que tienen su diagnóstico de cáncer de mama, hacia el lado izquierdo o de su lado derecho.
y muchas de ellas son madres de familia, ¿sí? Con sus hijas y con sus hijos. ¿Qué probabilidad tiene estos hijos de que esta mamá le haya podido genéticamente trasladar el diagnóstico? ¿Eso es probable, sí o no? ¿O en qué porcentaje? Los cánceres que son de origen genético o heredado generalmente se van a detectar en pacientes jóvenes. O sea, si tenemos, por ejemplo, el promedio en que aparecen los cánceres de seno son de 38 a 45 años de edad, por decir un ejemplo, cuando aparecen en 20 y pico, los pacientes que tienen 20 años de edad, uno debe decir, ¿y esto por qué? ¿Cierto? Quizás en esos pacientes están heredando algo que tenía familiar. Entonces hay pruebas, sondeos genéticos que nos permiten saber si este tipo de cáncer es hereditario. Estoy hablando específicamente del cáncer de seno. Estudios de mutaciones de algunos genes nos pueden dar esa posibilidad y con ello podemos tener la certeza de que esto se heredó y establecer tratamiento más específico contra el cáncer. Estos estudios se basan fundamentalmente en seno, ovario, pero también, por ejemplo, en el cáncer de colon es muy importante definir si esto es familiar o no, porque en un individuo que lo tenga va a haber una alta posibilidad de que lo tengan otros miembros de la familia y en el hecho de hacerle colonoscopia a toda la familia podemos detectar cáncer que estén comenzando y de esa forma que el paciente no llegue nunca a presentar una enfermedad metastásica o un tumor avanzado. Y hablando en términos, doctor, muy clínicos de lo que se habla ahora muchísimo de programas de promoción y prevención, ¿el cáncer es prevenible, doctor? Si analizamos los factores de riesgo, sí podemos, yo creo que en algunos casos prevenir los cánceres, ¿no? La prevención, pues, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener una dieta adecuada, tenemos que mantenernos activos, emocionalmente también es importante mantenerse bien en lo que es el núcleo familiar y en la sociedad. Pero más que la prevención es el diagnóstico precoz, ¿cierto? Porque si en la mayoría de los pacientes que podemos tener un cáncer, pues va a ser muy difícil que se detecte precozmente, porque a toda la población no se le pueden hacer estudios. Sí, el hecho de que el paciente inmediatamente comience con algún síntoma, se acerque al médico general o al médico especialista y se pueda detectar el tumor en estadio inicial, esto va a ser muy bueno para el paciente y para la sociedad, para todo el mundo, porque además de que el paciente va a tener posibilidad casi de un 100% de curarse, el costo económico a la sociedad va a ser muy alto. Así que tenemos que un paciente viene con un carcinoma in situ de seno y posiblemente lo que se le hace una cirugía y suficiente con esto el paciente se cura. Pero si nos llega ese mismo paciente con un cáncer metastásico, el costo será muy alto económicamente, pero además el costo familiar, el costo para el paciente, no estamos hablando específicamente en recursos económicos, sino el costo en lo que va a tener que pasar el paciente por todos los traumas de la quimioterapia, de la radio, de posiblemente una quimioterapia prolongada, tratamientos hormonales, las secuelas que dejan estos tratamientos van a ser muy grandes y todo esto se va a evitar si lo diagnosticamos precozmente. ¿Y de qué depende, doctor, la aplicación de un protocolo frente a cualquier tipo de diagnóstico de cáncer? ¿Y de qué depende también como los tiempos para que el paciente se pueda hacer su tratamiento? Y si el tardío en la entrega oportuna de los medicamentos tiene alguna influencia frente al desarrollo mismo del diagnóstico. Bueno, ¿qué pasaría ahí con Son muchas preguntas que me está haciendo alguna, entonces se me forma el enredo, ¿no? Entonces, a ver, existen muchos protocolos para cada cáncer. Pues tomemos por siempre como un ejemplo, ¿no? Tenemos el cáncer de seno. Los cánceres tienen muchas alteraciones que se van a tratar diferentes. Por ejemplo, primeramente tenemos que si es un cáncer de seno localizado, si es un cáncer de seno metastásico. O sea, las conductas son diferentes, quizás los tratamientos sean diferentes. Tenemos además si este cáncer de seno tiene receptores hormonales o no tiene positivo, o si tiene una proteína que se llama ER2, si es positivo o no, los tratamientos van a ser completamente disímiles. Entonces, va a ser complicado porque cada protocolo es diferente. Lo otro es, uno como médico siempre trata de escoger la mejor conducta para el paciente.
a veces nos encontramos trabas, ¿no? Hay pacientes que tienen medicamentos que se deben poner cada 21 días, ¿cierto? El hecho de que uno lo ponga cada 21 días no es por un capricho, sino que hay una replicación de las células, ¿cierto? Que hacen que las células se multipliquen más o menos en ese tiempo. Entonces, cuando uno empieza un tratamiento de quimio, todas las células están desordenadas y se van multiplicando o se están multiplicando cada cierto tiempo, no todas se multiplican a la vez. Cuando uno empieza a hacer la quimioterapia, uno empieza a hacer un marcaje, ¿no? Y todas las células que se están dividiendo en ese momento, lo que uno persigue es que se mueran. Y se van reorganizando todas las células hasta que todas quedan en un mismo periodo de tiempo de duplicación. Y con esto le damos la quimioterapia cada 21 días y podemos lograr un mayor control de las células malignas destruyéndolas. Si tú no lo haces cada 21 días, ¿qué pasa? Que hay muchas células que mueren, pero hay una gran parte que lo que le hace un daño no letal. O sea, que las afecta, pero si le da tiempo para recuperarse, se van a recuperar. Y cuando ocurre esta recuperación, entonces no va a ser resistente al tratamiento que estamos haciendo. Entonces la demora con los tratamientos, no escoger los medicamentos adecuados, esto hace que haya falla en el tratamiento y hace que posiblemente el paciente vaya a tener una evolución más desfavorable. Y haya necesidad de hacer cambio de protocolo. Exacto. Lo otro es que uno inicialmente cuando está tratando un paciente, uno va escogiendo los medicamentos teniendo en cuenta la sensibilidad. O sea, si yo voy a tratar de entrada a un paciente con un cáncer de seno, yo voy a coger un grupo de medicamentos o un medicamento que es el mejor. No tiene que ver tanto con el costo, ¿no? Pero yo voy a coger el medicamento que es más efectivo. Cada vez que yo voy a tener una falla de tratamiento, porque si me hace resistente o porque me progresa, yo voy a coger el de segunda, el de tercera, y cada vez que vaya subiendo de grupo, pues va a ser drogas que van a ser mucho más costosas, pero además van a ser menos eficientes. Entonces la importancia de los primeros tratamientos que se hagan son los que van a marcar como tal si el paciente se cura o no. Si nosotros fallamos la primera, la segunda línea y ya la tercera, posiblemente el paciente va a tener un cáncer metastásico y se va a convertir en no curable. Pues, y ya, como usted nos ha hecho una muy buena presentación en ese sentido, yo he traído aquí una ayuda, doctor, frente a lo que es un seno, ¿sí? Y muchas de las personas, de las mujeres que están aquí, que son la gran mayoría, son más o menos el 50%, tienen su cáncer de mama. Me gustaría, doctor, que usted les pudiese explicar a ellas cómo ustedes manejan los senos. Sé que hay unos cuadrantes superiores e inferiores. ¿Qué es eso de un cáncer in situ, infiltrante? ¿Por qué no, por favor, con esta gráfica que tenemos aquí, usted nos pudiese explicar qué es eso, qué es invasivo, qué quiere decir in situ, qué quiere decir infiltrante? Bueno, aquí le tengo esta, a ver si usted es tan amable y nos explica. Los tipos histológicos más frecuentes del cáncer van a ser los lubrillares ductales, y se llaman así porque están dentro de los ductos de los ductos que están en el sistema del seno. Por eso se llaman ductales. Los carcinomas in situ son aquellos que están, se podría decir, para que tengan una mejor comprensión, que se están iniciando. O sea, hay una membrana que se llama basal. Todos los tumores que rompen eso, ¿cierto? Y que pasan a otra capa, van a ser ya infiltrantes. El carcinoma in situ va a estar por arriba, ¿cierto? Y es un carcinoma inicial, se conoce con el nombre de TIS, TIS, y significa que es un tumor muy curable, muy curable. Los carcinomas infiltrantes ya van a ser los que van penetrando, ¿cierto? Al ir penetrando en el tejido, van a ir invadiendo diferentes estructuras, como van a ser las estructuras vasculares, tanto venosas como linfáticas, y con ello algunas células pueden desprenderse por esos ductos, como van a ser los vasos sanguíneos linfáticos, y viajar a otro lado, ¿cierto? Por los ductos linfáticos, si estamos hablando de un cáncer de seno, ¿cierto? De un cáncer de seno, al coger los ductos linfáticos, ¿dónde están las estaciones primeras? En la axila. Por eso los pacientes con cáncer de seno siempre se les debe hacer una exploración axilar. Y la cirugía debe incluir siempre la axila, y con excepción de que sea un carcinoma in situ, que no es un tumor que da metástasis, ¿cierto? Porque no invadió más allá de la membrana basal. Los cánceres, en el caso de seno, el seno se divide por cuadrantes para una mejor localización. Así que tenemos los dos cuadrantes de arriba, son los superiores, los dos de abajo los inferiores, y los laterales tenemos, aquí está la axila, tenemos los externos y los internos. Es más frecuente los cánceres de seno en el lado
en los cuadrantes superior externos es un cuadrante que es mucho más grande y por tanto la incidencia va a ser con más frecuencia ahí. La cirugía depende de esto mismo, ¿no? Muchas veces los pacientes se va a ser necesario quitar el seno completo, en otras ocasiones una cuadrantectomía va a ser suficiente, en otros casos hay que hacer un vaciamiento completo axilar, otras veces solamente se le hace un centinela y se le puede sacar de 1 a 3 ganglios y es suficiente si son negativos. El tratamiento depende mucho de la etapa clínica que tenga el paciente. Así vamos viendo que los tumores, etapa 1 en el caso de seno, concentrándonos porque es muy difícil, tendría que ser muy extenso en todas las localizaciones. Cojamos, por ejemplo, el cáncer de seno, por ejemplo, un T1 de seno es el tumor que llega hasta 2 centímetros, ¿cierto? Está el TIS, que no rebasa la amenaza, está el T1, que es un tumor que llega hasta 2 centímetros, está el T2 de seno, el T2 de seno es aquel que va de 2 a 5 centímetros, el T3 es el tumor que tiene más de 5 centímetros, es un tumor grande, pero que está respetando la piel a otra altura, y el T4 de seno, no quiero decir etapa 4, T4 es el tumor que está en el seno, localizado al seno, pero que está infiltrando la piel o está pegado al músculo o a la pared, ¿cierto? Pasa lo mismo con los ganglios, ¿no? Que se clasifican según la cantidad de ganglios que tenga positivo, así como también si están acá arriba, que es supraclavicular o subclavicular, o si tienen la mamaria interna. Entonces, todo esto, clasificación, uno va sumando el T con la N, que son los ganglios, más si tiene metástasis o no, eso nos permite hacer una clasificación que sería el TNM. Entonces, ya dependiendo de la etapa clínica, entonces uno ya va como que definiendo cuál es el tratamiento del paciente y qué posibilidad tiene el paciente de curarse. Doctor, y en esos términos, ¿qué quiere decir invasivo y qué quiere decir metástasis? Una mujer cuando se dice, tiene solamente un diagnóstico de un cáncer de mama in situ, como usted bien lo ha dicho, invasivo. ¿Qué quiere decir cuando ya este cerito ya está en una condición diferente y ha generado una metástasis? Bueno, los carcinomas invasivos son los que dijimos anteriormente, que son los que sobrepasan la membrana basal y ya se convierten en tumores que son invasivos. Y la metástasis es cuando el tumor viaja tanto por vía linfática o venosa a otro sitio. Entonces tenemos un cáncer de seno con una lesión pulmonar, entonces eso es una metástasis. Pero un cáncer de seno puede invadir también, al ir creciendo, puede invadir el músculo pectoral. Entonces eso es una invasión local. Hay que diferenciarlo lo que es un carcinoma invasivo, que es un tipo de carcinoma, otro es la invasión local y la enfermedad a distancia. Son cosas completamente distintas. También tengo entendido, doctor, que para ustedes ayudarse en términos de dar un mejor diagnóstico, utilizan ciertos estudios para establecer con claridad el protocolo a seguir con esta paciente. Por ejemplo, ¿qué es un HER2? Pues, y a veces vienen, los he leído y vienen con varias crucecitas. ¿Qué quiere decir eso de HER2 primero? ¿Qué quiere decir HER2 con varias crucecitas? Y el otro es el FISH, doctor. Ya. A ver, es importante, yo le explicaba ahorita que hay que definir el estatus hormonales y también del HER2 en los pacientes porque son tratamientos completamente diferentes. Cuando tenemos receptores hormonales positivos, pues lo lógico es utilizar la hormonoterapia porque va a tener una mejor respuesta y porque va a ser incluso menos tóxica. Entonces, pero cuando tenemos un HER2 positivo, las cosas cambian. Un paciente que tenga un HER2 positivo va a tener un pronóstico algo diferente al que lo tiene de receptores hormonales positivos. Y para definir esto hace falta la prueba del HER2. La prueba del HER2 es una prueba que uno hace por una inmunistoquímica que se hace y se hace como un conteo de la proteína HER2, ¿cierto? Que tiene el paciente. Esto se puede reportar de diferentes formas. Se reporta HER2, una cruz que significa negativo, 2 cruces es sospechoso y 3 cruces es positivo. Cuando tenemos sospechoso, que son 2 cruces, no se sabe si es positivo o negativo y se pasa a la prueba del FISH. El FISH es otra prueba que lo que busca es determinar proteínas que sean HER2 positivas por otra técnica
que no fue posible con la inmunohistoquímica para definir si esto es realmente positivo o es negativo. Doctor, es mi inquietud también de una paciente que me dice si ella tiene pues su estadio 3 y le está doliendo demasiado la cabeza y está en su proceso de quimioterapia. ¿Por qué puede ser el dolor de cabeza? ¿Un efecto secundario a la quimioterapia o puede haber otro tipo de resultado a estudio? A ver, eso depende desde el punto de vista clínico, cómo te lo manifiesta el paciente. Todo un paciente que empieza quimioterapia con un cáncer de seno, la primera droga que se va a utilizar es la que los pacientes conocen como la roja, ¿cierto? Exacto. Esa droga roja, que es una antracíclico, generalmente lo que se utiliza la doxorubicina, tiene la característica que produce alopecia. Alopecia quiere decir caída del cabello, de todo el cabello corporal. Esto, lo que manifiestan los pacientes es que sienten un dolor muy grande en el cuero cabelludo, incluso cuando se acuestan le duele. Y es que eso prácticamente te desprende de la raíz, te desprende el cabello, entonces eso causa dolor. Entonces uno dice, bueno, casi todos los pacientes van a tener dolor de cabeza, casi todos los pacientes van a tener náuseas, fatiga, van a molestarle los olores, pero eso es muy frecuente en la quimioterapia. Ahora, si el paciente quizás te manifiesta que tiene un dolor de cabeza con otros síntomas, uno puede pensar o puede tener la sospecha de que hay otra cosa más, porque el cáncer de seno sí con frecuencia da metástasis cerebrales, y un paciente que te manifiesta, además del dolor de cabeza, otros síntomas, pues debía hacerse un estudio de resonancia de cerebro con contraste para definir si hay algo en el cerebro. No a todos los pacientes hay que hacerle resonancia, no es un estudio que uno llegue, por ejemplo, que tenga un cáncer de seno y a todo el mundo le vende resonancia de cerebro, TAC de tórax y abdomen. Depende de muchos factores las características que tenga el tumor. Muchos de ellos no se le hace nunca, tampoco estos exámenes. Ya, pero es necesario entonces, doctor, como para darle, digamos, tranquilidad a un paciente que pueda hablar con usted, le diga, doctor, mire, es que yo he sentido como malestarcito aquí, o sea, que logre expresar un poco ese malestar y se diga, bueno, entonces vamos a hacer un TAC de tórax, por decirle algo. ¿Siempre es necesario? No, no siempre es necesario. Ya. Ahora, son un grupo o una suma de varios síntomas, lo que lleva a uno a que uno haga un examen, porque igual, hacer una escamografía, pues lleva también un contraste, ¿cierto? Que es nefrotóxico, lleva una acumulación de radiaciones, entonces no es un examen que uno hace habitualmente. Cuando uno manda una escamografía es porque tiene alta sospecha de que va a encontrar algo. Si no tiene sospecha, no está convencido, uno como médico no la debe indicar. Para eso están los rayos X, las ecografías, etc. Pero no hace parte entonces del protocolo normal. Del protocolo habitual, no. Ahora bien, a usted le llega un paciente que está con tos, que está exputando sangre, que tiene un dolor torácico, entonces uno dice, bueno, y le haces una escanografía, una radiografía de tórax normal y ve unas lesiones como que sospechosas, entonces a ese paciente yo le voy a indicar una escanografía de tórax. Pero si llega un paciente con un carcinoma in situ y está fuerte, sin síntomas, ¿para qué le voy a indicar una escanografía? Con una radiografía va a ser suficiente, ¿cierto? Y si es in situ, pues mucha gente incluso dice, bueno, hasta ahí, quizás ni nada, ¿no? Hay una pacientica que también nos ha preguntado, desde el punto de vista fisiológico, doctor, si a ella le han extraído ya totalmente su parte de ganglios, que si estos se vuelven a regenerar. No. ¿Y cuál es la función de un ganglio, doctor? El ganglio es como un filtro. Es como un filtro, a ver, hay una sustancia que se llama la linfa, ¿no? La linfa es que transmite las proteínas, es por difusión, ¿no? Está la sangre aquí y la sangre pasa las proteínas y algunos alimentos, ¿no? Lo pasa y pasa dentro de la célula y eso después se saca, ¿no? Lo que le recoge esto no son las venas, ¿no? Ni las arterias, son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos recogen, además de eso, algunas células que están desprendidas. Recuerden que cuando hay un cáncer, no es como un tejido normal, ¿no? No es un tejido normal que está cohesivo, ¿no? Cuando tú tienes un cáncer, las células se desprenden, ¿cierto? Las células se desprenden porque es un tejido todo blandito. Entonces, hay células también de cáncer que pueden estar en ese espacio y se absorben por esos conductos y van a la primera estación linfática. Estamos hablando de un seno, la primera estación de un cuadrante que es externo, pues va a ser la axila. Ahí llegan las células malignas y ¿qué pasa? Que como eso es un filtro,
el filtro de la función es dejarla ahí, que no pasen, porque si tú las dejas pasar, llegan al sistema venoso y del sistema venoso se empieza a repartir a pulmones ahí, entonces es una función, se quedan ahí. ¿Qué pasa? Al tumor estar atrapado ahí va a empezar a crecer, entonces empiezan a crecer los ganglios metastásicos, por eso uno los retira. Ya. Ahora otra pregunta que nos hace otra de nuestras compañeras y es que ¿qué es enfermedad oligometastásico con foco único en sacro? Oligo quiere decir poco. Entonces tenemos, cuando usted le dicen que tiene una enfermedad oligometastásica, que son muy pocas lesiones, como dice ella, una sola lesión, y el pronóstico es muy bueno. Okay. Hay un paciente, este es uno de los hombres que nos acompañan en esta oportunidad, dice, tengo una patología de cáncer de próstata metastásico a hígado con compromiso de columna vertebral. Quiero saber por qué mi color amarillo y por qué se me ha hinchado en muchas ocasiones las piernas. He iniciado un tratamiento con células madres. ¿Qué tan beneficioso es esto y si no interfiere en el tratamiento de quimioterapia? Bueno, se trata del señor, se refiere, tiene un cáncer de próstata con metástasis hepática. No es muy frecuente que solamente tenga metástasis hepática porque el primer sitio que tiene de metástasis el cáncer de próstata son los huesos. O sea, yo asumo que debe tener metástasis ósea y también metástasis hepática. En el hígado se produce una sustancia que es la bilis, ¿cierto? Que tiene su función como un detergente para las grasas y para disolver algunos nutrientes. Entonces, si tú tienes una enfermedad metastásica hígado, posiblemente si es extensa o si está en algún tipo de localización, va a hacer que el hígado funcione mal. En muchas ocasiones, estos tumores al estar creciendo en el hígado pueden comprimir los diferentes ductos por donde sale la bilis y la bilis entonces no puede salir, se comienzan a dilatar y como no pueden salir al sistema digestivo, se van y se pasan a la sangre, entonces uno se empieza a poner amarillo. Generalmente el hígado es un laboratorio, es una fábrica química donde se sintetizan y se metabolizan muchas estructuras. Si el hígado funciona mal, pues muchas cosas van a funcionar mal. Generalmente el edema en las piernas es porque generalmente el paciente ha perdido de peso y porque hay una disminución de las proteínas en el organismo y entonces las proteínas están por fuera del sistema venoso como que haciendo una puerta, ¿no? Si tú quitas las proteínas, el agua va a salir y el sitio más frecuente, porque uno siempre está en una posición donde los pies sentados se van a empezar a hinchar las piernas, que tiene la característica de cuando tú te acuestes, te levantas por la mañana, van a estar medio hinchadas y quizás el edema va a estar más bien en la cama. Esas son las causas posiblemente de que él se le estén inflamando las piernas. Quizás la causa tiene que ver de la inflamación en las piernas. Si tiene un cáncer de próstata, quizás le han hecho radioterapia, posiblemente en la pelvis. Esto va a hacer también que ocurra una fibrosis y que no deje que el sistema linfático pueda la función normal. Ya, y con respecto a esa segunda parte donde él manifiesta que ha iniciado un tratamiento con células madres, ¿qué tan efectivo es iniciar para todos los pacientes? No sé si se pueda realizar ese método de traslado o tratamientos con células madres. Hay muchos tratamientos que utiliza la gente o los pacientes que uno dice, pues ellos lo hacen. Muchas veces tampoco le informan al médico. Lo que hemos visto es que en algunos pacientes, en algunos casos, empeoran porque esos tratamientos que no son oncológicos a veces interfieren con la misma actividad que hace la quimioterapia. Entonces, esto lo que hace es que posiblemente que bloqueen estos medicamentos y que el tumor crezca más. Pues yo lo que recomiendo es que hable esto con el médico de él, con su oncólogo, pero lo que más yo recomiendo a mis pacientes es que no hagan ningún tratamiento de eso, que no combinen los tratamientos de quimio con otras terapias biológicas que no tienen un sustento científico. Ya, bueno, y en ese sentido también había como inquietudes. Hay pacientes que hacen su quimioterapia, pero también definen un método alternativo, por ejemplo, ingerir algunas de las pastillas, pues como son muy populares en el mercado, o ir donde su médico energético. Frente a eso, ¿cuál es la posición de ustedes como médicos científicos o clínicos con respecto a este tipo de diagnósticos? Hay algunas cosas que sí están, que están verificadas que pueden funcionar. Algunas veces ellos van con los bioenergéticos, les mandan algún tipo de
de sustancias, vitaminas, electrolitos, que eso no tiene ninguna contraindicación con los tratamientos. Una cosa importante es que sepan escoger quién es el bioenergético. Son muy pocos los que hay los que tienen que conocen lo que es cáncer y con la función de ellos, porque pueden combinar estas cosas, ¿no? Pero en general, no sé, van a algunos sitios donde los tratamientos son extremadamente costosos, ¿cierto? Y al final no vemos un beneficio. Ya. Ok, doctor. Y hay otra inquietud de una paciente, es que desde el año 2017 ya fue diagnosticada con un cáncer de mama. Hizo todo su proceso de quimio y radio. Terminó y volvió otra vez nuevamente a reiniciar en el otro seno. Muy preocupada por esa recurrencia, digamos, de su diagnóstico. ¿Por qué puede pasar eso? Hay fallas en el tratamiento. El cáncer muchas veces, cuando tú le empiezas el tratamiento, una de las cosas que uno hace es que destruir la mayor cantidad de células. Pero hay muchas veces, como el medio se vuelve tan hostil por los tratamientos que utiliza, que hace, no me muevo, me quedo quieto, no me multiplico y paso de cabeza, ¿no? Y el sistema inmunológico no lo detecta. Esas células que se quedaron ahí tranquilas son las que posteriormente pueden llevar a hacer la recurrencia o la metástasis, ¿no? Hay dos cosas importantes. ¿Qué es lo que tiene la paciente? Que tiene una metástasis del primer tumor o tiene un segundo primario, ¿cierto? Son cosas diferentes en tratamiento y pronóstico. Ok, listo, doctor. No sé si finalmente usted quiere hacer algún tipo de ampliación frente a todas las preguntas que las mujeres y los hombres participantes del programa nos han hecho. ¿Quiere hacer algún tipo de recomendación finalmente para ellas y para ellos, doctor? Primeramente quiero agradecerles por haberme invitado acá, y lo otro es que le quiero recomendar a los pacientes es que confíen en su médico, que le cuenten todas las cosas a su médico oncólogo, y que compartan las experiencias con nosotros. Lo otro es que cuando estén en tratamiento oncológico tengan mucho cuidado con las dietas que hacen, porque muchas veces dicen que no pueden comer carne, que no pueden comer, van a un nutricionista y les ponen unas dietas muy difíciles de cumplir, y vemos pacientes en muchas ocasiones que vienen con una desnutrición o se sienten peor. El sistema inmunológico tienes que activarlo, pero tienes que activarlo con tranquilidad, tienes que activarlo con una dieta buena, una dieta que sea limpia, una dieta que sea saludable, con verduras, con fruta. Deben comer carne, porque le estamos pidiendo unas quimioterapias que hacen que se rompan muchos glóbulos rojos y que se produzca anemia, entonces deben comer carne. Yo les recomiendo que no coman grasa, les digo que los carbohidratos los bajen, que eliminen las gaseosas, toda la comida chatarra, porque eso es bueno para la salud, que hagan ejercicio, que se mantengan contentos y que se mantengan optimistas. Es lo fundamental. Eso es todo. Bueno, a ustedes también queríamos agradecerles por su participación, y esperamos haber dado en la gran mayoría una muy buena respuesta y que hayan logrado entender de una u otra manera. Y bueno, y atiendan también la recomendación del doctor desde el punto de vista nutricional, manejar su diagnóstico un poco más tranquilo, no relajados, pero sí un poco más comprometidos con respecto a su tratamiento, y que cualquier tipo de duda, no duden. Yo les digo a ustedes siempre, en una hojita o lleven un librito y hagan las anotaciones. Mire, yo, doctor, me sentí así con vómito tal día, después ya no pude caminar porque sentí muchísimo dolor. Entonces, toda esa cantidad de dudas que ustedes tengan con respecto a, no solamente a los términos, sino también a esos, digamos, efectos que vayan teniendo en su diagnóstico, lo puedan hacer y se lo puedan preguntar. Tenemos entendido que los médicos no se las saben todas, pero sí hacen su mejor deber, hacen su muy buena aplicación y lo hacen también de muy buena voluntad. Adicionalmente a eso, sabemos que tampoco tienen mucho tiempo, pero qué bueno cuando ustedes ya tienen sus preguntas muy concretas para eso. Esperamos este espacio haya sido productivo, y si tienen algunas otras preguntas, no duden en hacérnoslas.
que sabemos que el doctor va a estar dispuesto a darnos la respuesta en su momento oportuno. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.